Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandra Reyes. Soy mediadora del Centro Cultural Universitario Tlatelolco del Memorial del 68 y también soy parte del programa del Instituto de la Juventud, Los Jóvenes Unen al Barrio, de la Brigada de los Museos de tu Ciudad. El día de hoy les voy a hablar, vamos a continuar hablando de las salas del Memorial del 68 y les voy a hablar de la Sala de los Largos Años 60. Es un espacio que nos lleva a recordar estas salas viejitas que tenían un mueble enorme, donde podías tener una televisión, una radio, una tornamesa, que es este aparato que leía los discos vinil, y también tiene unos sillones gigantes que parecen cápsulas. Pero bueno, ¿por qué hablar de los años 60 si parece que pasaron muchísimos años y que no tienen nada que ver con nosotros? Lo importante de los años 60 es que fue un parteaguas para el siglo XX porque en este momento va a haber muchos estragos. Va a cambiar la moda, la música, el pensamiento de la juventud. Sobre todo eso, van a ser la idea de juventud en el siglo XX. Pero bueno, para empezar, les voy a mostrar eh, mi presentación. Bueno, hablamos de los largos años 60 y ¿por qué se le llama así a esta sala? ¿Por qué son tan largos? ¿Cuánto duraron? Sé que es una pregunta absurda decir, ¿cuánto duraron los años 60? Pues una década, ¿no? Pues no. Lo vamos a medir por acontecimientos históricos. Se va a decir que los años 60 empezaron con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y van a terminar, al menos en México, el 10 de junio de 1971 por el halconazo. Esta es una aproximación, no es algo verídico, tal cual, eh, pero es importante retomarlo para saber que estamos hablando de más de 10 años de información. Esta imagen que ustedes pueden ver en el video es la imagen de la sala del Memorial del 68, con su tornamesa, sus discos y sus cápsulas que parecen que nos quieren llevar a otro espacio. Pero bueno, para hablar de los años 60, empecemos hablando de los antecedentes. Las buenas costumbres y las familias decentes que vivían en los años 50. Para entender esto, vamos a regresarnos tantito y pensemos en algo que se llamó el milagro mexicano. El milagro mexicano no fue otra cosa que de repente en México había dinero. De repente. ¿Y qué hacemos con ese dinero? Bueno, pues hay que invertir en modernizar la ciudad, hay que entubar los lagos y los canales que todavía seguían. Por ejemplo, el canal de la Viga va a ser entubado. El río de la Piedad, que ahora es viaducto, se van a construir muchos espacios como los multifamiliares, el multifamiliar Juárez, se construye CEU, se empieza la construcción y la planeación del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, y la ciudad Tlatelolco. Y bueno, eh, aunque pareciera que los 50 son muy modernos, realmente no. Todo se modernizó excepto la mentalidad de las personas. Las personas seguían creyendo que el papá tenía la última palabra y tú como hijo, y sobre todo si eras mujer, no podías decidir sobre tu futuro. Tenías que esperar a que tu papá te dijera. Si tú decías, yo me quiero casar con ese hombre, pues si a tu papá no le parecía, ni modo. Tenías que aguantarte. Eh, Esto también va a pasar un poco con la figura del presidente. También lo vamos a ver como la figura paterna. Entonces, no se cuestiona al presidente, se le aplaude todo y se engrandece su figura, ¿no? Van a hacer la televisión en 1958 en México. Bueno, formalmente nace como un poquito antes, pero en el 58 ya está establecida. Y empieza también tenemos la música del momento, que es Los Panchos, ¿no? Seguramente han escuchado alguna de ellas, como Usted, o Gema, o miles de canciones de Los Panchos, boleros románticos. Tenemos también los mambos de Pérez Prado, que tiene dos muy, muy, muy famosos, sobre todo para los universitarios, el mambo de la UNAM y el mambo del Politécnico, y la música de José Alfredo Jiménez, como El Rey, Ella, todas estas. Todas estas canciones van a tener, exceptando un poco las de Pérez Prado, van a tener algo en común, que es el amor inalcanzable, ¿no? El hombre cantándole y rogándole a la mujer.
tú como mujer tenías que aceptarlo, porque pues si ya te llevó serenata, obviamente no le vas a decir que no, lo vas a aceptar. Y esto justo nos va a ayudar a entender y a entrar a los años 60. Les pongo dos ejemplos para compararlos, ¿no? El primero es José José. José José, esta es la portada de su primer disco que se llamó Cuidado y tiene canciones como Mi Niña que hablan de amor, de que, ay, ella cree en mí, entonces yo soy especial y ahora la amo. Tenemos canciones como Cuidado, que es sobre venganza, de cuidado si te vas a arrepentir si me dejas. Y también hablaba un poco de alcoholismo y de sus desastres, como Mi Vida o Almado, porque nadie regresa borracho llorando de angustia, ¿no? Te emborrachas porque quieres, no porque sea culpa de la morra, ¿no? En otro lado tenemos a Oscar Chávez y a Santana. Cabe recalcar que estos tres, José José, Oscar Chávez y Santana, pues son hijos de familias acomodadas, no tenían no tenían que pelear por la comida, pero pues sí eran, sí se creían como del pueblo. Oscar Chávez, que acaba de fallecer, él es de carrera actor, empieza siendo actor, por eso está en Los Caifanes, en la famosa cinta, pero también hace música. Él crece y se desarrolla en un ambiente más libertino, entonces por eso tiene estas tendencias liberales. Las canciones de Oscar Chávez también hablan de amor, como la de Por ti, Fuera del Mundo, que es la de Caifanes, pero son muy metafóricas. Ya no es como te amo y si no te casas conmigo me muero, es como de por ti dejé de hacer esto, dejé de pensar, o Fuera del Mundo de ven conmigo y te voy a llevar a conocer nuevas experiencias. Tiene otras como Liberación Femenina, ¿no? Y Marihuana, estas son un poquito más de los 70s, pero era impensable en los años 50 tener este tipo de canciones. Todavía en los años 60 es impensable que exista un disco que se llame Marihuana. Por otro lado, tenemos también a Santana, que aunque sí es mexicano, hace toda su carrera en Estados Unidos. Eh, tiene es el único, bueno, no es el único, hay otro, pero él estrena a su banda Santana en Woodstock, el festival de música. Y tiene canciones como Black Magic Woman o Evil Ways, que les voy a hablar un poco de ella más adelante. Pero con esto, no solamente el preámbulo es la música, pero trae muchas cosas, muchos movimientos sociales, y una de ellas va a ser la liberación femenina. Empezamos con el decir, ¿por qué yo me tengo que vestir como este señor dice? Si recordamos, por ejemplo, cómo se viste José José, que trae trajecito, cabello corto y muy bien limpiecito para que fueras decente, ¿no? La mujer, ¿cómo tenía que vestir? Con faldas un poco abajo de la rodilla, tenías que usar la idea del corset, del brasier, de que se te formara la cintura, los peinados elaborados, ¿no? Muchas muchachas se tenían que dormir con tubos y todo esto. Y pues bueno, tenías que estar presentable para el hombre, pero hay de ti si provocabas que un hombre se fijara en ti, porque eso era de cualquiera, te buscabas, eras lo peor, no era de señoritas decentes. Entonces, la mujer dice, ¿por qué tengo que aceptar esto? No es, yo puedo hacer otras cosas, así que empieza a usarse la minifalda. Esto está muy debatido entre quién y quién la creó, pero va a ser Mary Quant a la que se le va a atribuir. Y la minifalda era un reto de, ¿no quieres que muestre pierna? Pues me la voy a poner para que veas mis piernas, ¿no? Porque yo soy libre de decidir mi cuerpo. También tenemos la píldora anticonceptiva, que se va a empezar a trabajar en México con Luis Ernesto Mena Montes. Esta píldora anticonceptiva, se preguntarán para qué sirve. Sí, para no tener bebés. Más que eso, es para que la mujer decida cuándo y cómo va a tener bebés y con quién, y que no esté atada a un matrimonio, a una relación tormentosa, y pues esto le va a dar como mucha libertad porque se va a sentir dueña, mucho más dueña de su cuerpo. También tenemos las marchas que se van a empezar a hacer. Pensemos que estamos en los años 60.
al menos en México, la mujer va a empezar a votar en 1955 en una elección federal. Llevaban 5 años de poder decidir y el que empezara este movimiento de liberación femenina fue muy, muy, muy importante porque empoderó a muchas mujeres, ¿no? Tenemos como las marchas que se vienen haciendo y de aquí sale un rumor que es el de las feministas queman brasieres. Bueno, nunca se quemó un brasier. En estas marchas ningún brasier resultó quemado. Lo único que hubo fue este famoso bote o estos famosos botes de Freedom Trash. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es el bote de la liberación y ahí tú tenías que poner todo aquello que te oprimía como mujer. Si a mí me oprime un brasier, lo voy a tirar. Si a mí me oprimen unos zapatos, la idea de tener 15 años, de ser mamá, de casarme, todo eso, se iba a tirar ahí simbólicamente. Pero a alguien, pues, se le ocurrió quitarse el brasier y tirarlo, ¿no? Pero no es que estuvieran en contra de la ropa interior, nadie está en contra de ella, pero sí era como una forma de liberarse. Este movimiento es sobre todo mucho más fuerte en Estados Unidos porque va unido a un movimiento que a lo mejor muchos conocemos, a lo mejor otros no, es el movimiento hippie. Pero Estados Unidos, si le iba mal, o sea, si ya le estaba yendo mal, le fue súper mal, le llovió sobre mojado. ¿Por qué? Porque no solamente se enfrentó a este problema de las marchas feministas, también se va a enfrentar a los problemas, a los movimientos por los derechos civiles y a los movimientos hippies, a la guerra de Vietnam y a la Guerra Fría, ¿no? Cuando te va mal, te va mal. Pero Estados Unidos era muy terco, la sociedad todavía no estaba lista para estos cambios. Y empecemos, por ejemplo, con la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam es un conflicto que surge a través de la Guerra Fría, porque recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial hay dos bloques, la URSS y Estados Unidos, capitalismo, comunismo, y se enfrentan para ver quién gana, pero ya no se van a enfrentar a golpes, sino se van a enfrentar de manera indirecta, de manera fría. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver quién es el primero que llega al espacio, quién es el primero que llega a la luna, quién tiene el misil más grande y todo eso. En la carrera espacial, quien va a ganar es el bloque comunista, porque Yuri Gagarin va a ser el primer hombre que va a viajar al espacio. También mandan a la primera mujer y Estados Unidos siempre se queda como frustrado, pero en 1969 manda al primer hombre a caminar en la luna. Hay muchos mitos, y fue real, no fue real. Vamos a quedarnos con la idea de que lo fue. Y pues bueno, ¿por qué sabemos más o pensamos más en el primer astronauta como Neil Armstrong en lugar de Yuri Gagarin? Bueno, pues por la difusión, ¿no? Porque la televisión va a ser muy importante en este momento para ver qué está pasando en el mundo. Al menos en México es la forma en la que vamos a recibirlo. Después viene la guerra de Vietnam, un conflicto interno en Vietnam, un bloque toma partido por cada uno de estos lados y empiezan a intervenir y a mandar hombres a la guerra. Pero imagínate tener 15 años y que te digan, ¿sabes qué? Yo sé que tenías muchos planes en tu vida, pero te voy a mandar a la guerra. ¿Qué te parece? Pues seguramente muchos diríamos, no, ¿qué te pasa? Yo tengo futuro, ni siquiera sé hacerme un huevo y me quieres mandar a la guerra. Bueno, pues eso fue mucho de lo que pensaron los jóvenes en los años 60 y se rehúsan a ir a la guerra de Vietnam, pero no era una pregunta, era una obligación. Entonces lo que van a hacer es empezar a huir de sus casas porque los mismos padres de familia estaban de acuerdo con que ellos fueran a las guerras, porque si tu papá había ido a la Segunda Guerra Mundial y tu abuelo a la Primera Guerra Mundial, lo más lógico es que tú fueras a la Guerra de Vietnam. Los jóvenes dicen, no, yo no nací en un periodo de guerras, yo no nací con eso, no tengo por qué ir a pelear a un lugar que no es mi país y aparte voy a matar gente. ¿Por qué tengo que matar gente? Así que deciden huir y se suben en estas camionetitas, ¿no?
camiones o combis y empiezan a recorrer el mundo entre ellos. Y pues bueno, entre van a comer de la naturaleza, van a vivir, no tienen tiempo para cortarse el cabello, no es necesario cortarse el cabello, no es necesario bañarse, no es necesario cumplir con las normas de la sociedad, pero vamos a experimentar una época de libertad. Y entre esta libertad va a salir una que otra ramita de marihuana, LSD, un hongo, y van a empezar a experimentar con drogas. Ahorita más adelante vamos a ver qué pasó con esas drogas, pero otro movimiento muy importante es el de los derechos civiles, ¿no? Liderado por Martin Luther King y Malcolm X. Ambos terminaron muertos por defender este movimiento, que decía, bueno, que la gente afrodescendiente tenía los mismos derechos que la gente blanca, ¿no? Estábamos a la mitad del siglo XX y la idea de supremacía blanca seguía vigente, todavía sigue vigente en algunos lugares, aunque no lo quieran admitir, sigue vigente. Pero bueno, ellos decían, ¿por qué yo no puedo ir a la escuela que me queda más cerca y tengo que ir a una escuela de negros? ¿Por qué tengo que viajar en un lugar donde yo no quiero viajar? ¿Por qué tengo que rendirle pleitesías a gente blanca cuando soy también persona? Y aparte, muchos de estos soldados eran negros, ¿no? Eran gente de color y también iban a la guerra de Vietnam. Para eso sí somos ciudadanos, pero para lo otro no. Entonces van a empezar a reclamar y a reclamar y se consiguen un poco, en 1965, se consiguen ciertos derechos, pero terminan por... La gente es muy terca y muchos de ellos no son reconocidos. La primera persona a la que mandan a una escuela de blancos es apedreada y ajitomatada porque la gente no quería compartir con gente de color, ¿no? Pero bueno, estos son los movimientos sociales que vamos a tener, sobre todo en Estados Unidos. Nosotros no tuvimos este movimiento por los derechos civiles, pero bueno, sí tuvimos hipitecas. Teníamos estos hippies que mezclaban los bordados aztecas y pues se hizo una combinación muy simpática. El arte psicodélico van a ser de este movimiento hippie, porque yo sé que los colores pueden llegar a ser muy absorbentes, pero si alguno de ustedes ha probado el LSD, aquí no vamos a juzgar quién lo probó, quién no lo probó, pero si alguno lo probó, se confirmará que al probar el LSD, las formas y los colores se distorsionan, ¿no? Sobre todo las formas empiezan a ser así y los colores son más vivos. Tenemos estos dos discos que son unos ejemplos de cómo se utiliza este arte psicodélico en las cosas. Se va a utilizar en la ropa, se va a utilizar en las pinturas, en la publicidad de discos, se usa en todo, ¿no? Y uno de los que lo usa más es Jimi Hendrix, porque decían que Jimi Hendrix se mojaba su bandita que usaba en la cabeza, un poco de LSD y se drogaba o subían drogados a tocar, cosa que también decían de Santana, ¿no? Que si ustedes escuchan, por ejemplo, Black Magic Woman y cierran sus ojitos, les aseguro que van a poder ver estas formas, estos colores de una manera impactante, ¿no? Porque la música de ellos está inspirada en este movimiento y en este tipo de arte. Bueno, llegando a los años, regresando un poco a México, ¿qué pasaba en los años 60 en nuestro país? Bueno, teníamos a Gustavo Díaz Ordaz como presidente, había dejado la presidencia Adolfo López Mateos, ¿no? Que a veces le decían paseos, dependiendo de qué hacía, pero la televisión había crecido muchísimo, ¿no? Recordemos que solo habían dos concesiones, que era la de la familia Farrell y la familia Azcárraga, y después se van a unir para hacer una sola, ¿no? Pero en estos momentos la televisión estaba bombardeada por cómicos del momento, como Capulina, el Loco Valdés, y van a surgir programitas como de concursos. Uno de ellos es uno que todo el mundo vamos a recordar toda la vida,
no importa qué años tengamos, siempre lo vamos a recordar, que es En Familia con Chabelo. Este programa va a empezar en el 67, entonces nace en esta época, y ahí tienen a Chabelo con su edecán o su primera Chabelita, que es Verónica Castro. También tenemos historias de programas de terror, como La Bruja Maldita y varios más, o leyendas mexicanas, donde hablaban justo de esto, de las leyendas pasadas que se contaban. Tenemos teleteatros, recordemos que la televisión va a nacer del teatro directamente y del radio, en radio, en cuestión técnica y en cuestión de contenido del teatro. Tenemos los noticieros, que son súper importantes y que siempre van a estar ahí, que era su diario Nescafé, que lo va a conducir Jacobo Zabludovsky y varios más, ¿no? También tenemos a los rebeldes de la época. Los rebeldes, por decirlo así, va a ser Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Alberto Vázquez, Rocío Dúrcal antes de cantar con Juanga, también era de esta época, Julisa, pero aunque eran rebeldes, seguían conservando muchas de las estructuras de los años 50. ¿Por qué? Porque pues era lo que la televisión decía que tenías que hacer, ¿no? Si tú eras joven, pues tenías que vestirte de traje y ser rebelde, ¿no? Pero si usabas ropa como pantalones de mezclilla, playeras, eras un albañil o eras un agente indeseable para la sociedad, ¿no? Sobre todo la mujer. La mujer sí cambiaba su estructura al vestir, pues era muy, muy mal vista, ¿no? Un ejemplo de esto, de este control todavía paternal, pensemos en los 15 años. Los 15 años es una fiesta donde tus papás le avisan al mundo que ya estás lista para casarte, ¿no? Aunque no quieras, y te ofrecen al mejor postor. Sé que ahorita ya no lo vemos así, pero en esos años todavía se mantenía esta idea. Las mujeres todavía no llegaban tanto a las universidades, había una que otra, pero ¿por qué no se le apoyaba o no se le daba el beneficio a la mujer de estudiar? Pues porque creían que no la iba a terminar, porque de todos modos iba a tener hijos, se iba a casar y ya. ¿Para qué gastar tiempo y esfuerzo en una persona que no va a acabar la universidad? Era la forma de pensar. Pero, pues bueno, los jóvenes de los 60 dicen, no, yo ya no puedo con esto, necesito rebelarme y necesito buscar mi propia voz. Les puse al centro de esta presentación a un personaje que todos conocemos, y si no lo hemos conocido, vayan a conocerlo, el Santo, el enmascarado de plata. Ellos, este personaje van a ser de la lucha libre, después se va a volver un cómic, luego hace películas, y estas películas van a llegar a la televisión. El Santo era la persona que nos podía defender de todo. Imagínense, ahorita en esta época es muy complicado asombrarnos por algún tiroteo a una explosión, porque nos ha tocado verlo en la televisión. Pero imagínate que nunca lo hayas visto y de repente veas cómo vuelan las casas, cómo matan soldados en la guerra de Vietnam. Era impactante y realmente generaba miedo, sobre todo si no estabas acostumbrado. El Santo llega y dice, yo soy tan chido que voy a poder luchar contra las momias de Guanajuato, contra las mujeres vampiro, contra los zombies, contra todo mundo luchó el Santo. Entonces, era nuestro superhéroe. Sé que suena absurdo y patético decir, el Santo es nuestro superhéroe, por favor, pero sí, sí lo era. Porque tenía una presencia y tenía una autoridad que nadie más podía tener. Bueno, pues ya vimos que la época de los 60 fue una época llena de muchas cosas y claro, con esto iba a empezar una revolución. Pero para saber más de esto, les pedimos que nos visiten el siguiente viernes a la 1 de la tarde para empezar con el movimiento estudiantil del 68. Muchas gracias por visitarnos y espero que tengan una excelente tarde. Hasta luego.